la edad en edad laboral, ¿no? Lo cual va a representar un alto impacto social y económico. Además, puede ser manifestación o causa de otras enfermedades, dentro de las cuales destacan el síndrome metabólico y la enfermedad renal crónica. La prevención sigue siendo fundamental en pacientes de alto riesgo, ¿no? Al igual que en aquellos con historia previa de cálculos renales, donde la recurrencia es la regla más que la excepción. Ya, tenemos que en Europa Occidental la incidencia estimada es del 0.5% en la población, con una prevalencia del 5% y una tendencia a la recidiva del 50% a los 5 años y del 75% a los 25 años. Predomina el sexo masculino con una relación de 2 a 4 pacientes por cada uno, ¿no? Y se presenta fundamentalmente durante la tercera década de la vida, ¿no? En las mujeres existe un segundo pico de incidencia sobre la quinta década de vida como consecuencia de la hipercalciuria inducida por aumento de relacionadas con la menopausia. La etiología y la composición, tenemos que los cálculos renales son estructuras cristalinas que van a ser incluidas en una matriz orgánica, una mucoproteína, constituida en un 60% por proteínas y un 20% por hidratos de carbono, ¿no? Están compuestos por materiales que normalmente se eliminan por la orina, se forman en las papilas renales y crecen hasta que de forma aleatoria se rompen y los fragmentos pasan al sistema excretor. Hasta un 70 o un 80% de los cálculos están constituidos por sales de calcio. Los más frecuentes son los de oxalato de calcio, que pueden ser monohidratados o dihidratados, ¿no? Los cálculos de fosfato de calcio son poco frecuentes y están formados por apatita en el 7% y por bruchita en el 1%. Un 20% de los cálculos son de escubita, la cual únicamente se forma en presencia de bacterias que poseen la enzima ureasa y suelen ser de gran tamaño, ¿no? En cuanto a la patogenia, los cálculos renales son el resultado de la ruptura de un delicado equilibrio entre la solubilidad y la precipitación de sales, ¿no? Y se dan con mayor probabilidad cuando existen uno o más factores que dan lugar a la saturación de la orina, ¿no? La formación de cristales y la consecuente agregación para formar el cálculo clínicamente detectable, ¿no? En los túbulos se forman agregados de cristales que crecen y se anclan al epitelio tubular. Aunque existen evidencias crecientes de que los cálculos se forman en el intersticio medular y posteriormente se adhieren a la papila y dan lugar a la llamada placa de Randall, ¿no? Que es la calcificación en el vértice de la papila, ¿no? En cuanto a la patogenia, tenemos, bueno, en realidad estadillas, ¿no? Son 4 estadías, ¿no? En los cuales vamos a tener la nucleación, eh, eh, que ocurre cuando las moléculas en solución no pueden mantenerse aisladas entre sí y se agrupan para formar una estructura cristalina. La inhibición de la cristalización. En la harina hay sustancias inhibidoras que impiden el crecimiento del cálculo y sustancias quelantes que se unen con los iones litogénicos para formar complejos solubles. Los inhibidores más importantes de los cristales de oxalato de calcio son los glucosaminoglucanos, la nefrocalcina y la proteína de Tan-Hongstar, ¿no? Mientras que los inhibidores de los cristales de fosfato cálcico, son el citrato, el pirofosfato y el magnesio. Los quelantes más importantes son el magnesio para el oxalato y el citrato para el calcio, ¿no? Alteración del pH urinario, ¿no? La variación del pH urinario va a influir en gran manera en la formación de cálculos de ácido úrico favorecidos por un pH ácido
y de espruvita, ¿no? Que son potenciados por un pH alcalino. El pH también influye, aunque de forma más moderada, en la formación de los cálculos de cistina, ¿no? Favorecidos por un pH ácido y fosfato, ¿no? Por el contrario, no influyen en absoluto en los cálculos de oxalato de calcio. En la disminución del volumen urinario, la reducción del volumen de orina y la éstasis urinaria favorecen la cristalización, la primera al aumentar la concentración de sales y la segunda al favorecer el crecimiento del núcleo primitivo, ¿no? Y retener más tiempo en el sistema urinario los núcleos cristalinos formados. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico de la distosis renal es muy variable, ¿no? Mientras el cálculo va a estar fijo en la papila o en el sistema excretor, es asintomático, ya, o a excepción de que presente algún tipo de hematuria macroscópica o microscópica, ¿no? Entre los cuales, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con quiste, con alguna neoplasia del riñón, alguna neoplasia a nivel del urotelio, presencia de tuberculosis o infecciones del aparato urinario, ¿no? Tenemos que cuando el cálculo se desprende y desciende por vía urinaria, va a haber un dolor agudo característico, ¿no? Como consecuencia de la distensión de la vía urinaria. Este de aquí es un dolor conocido como el llamado cólico nefrítico, ¿no? Las características de este dolor, las características de este dolor nefrítico, este cólico nefrítico, van a hacer que, bueno, tienen su inicio a nivel de la fosa lumbar, ya, y tiene una intensidad, o sea, o aumenta hasta que se vuelve intolerable, ¿no? Las características de este dolor, porque se lo llama cólico, que hay episodios en los cuales hay mucha cantidad de dolor, hay mucha cantidad de dolor y hay episodios que tienden a disminuir el dolor, ¿no? Esto aquí sobre todo es cuando el cálculo tiende a irse disminuyendo. Recordar que a nivel de las vías urinarias hay algo similar al peristaltismo de las vías, al peristaltismo igual que la vía digestiva, ¿no? Entre los cuales, de acuerdo a esto, es que se produce el dolor, ¿no? Ya, una vez instaurado, el dolor puede tener oscilaciones de intensidad, sencilla, ¿no? Y es frecuente, bueno, que se acompañe de náuseas, de vómitos, de sudoración, palidez, en algunas ocasiones se acompaña de hidro clítico, pudiéramos encontrar hematuria macroscópica o microscópica, ¿no? Ya cuando el cálculo esté migrando, ya cuando el cálculo esté migrando o esté bajando, ¿no? No va a permanecer en la fosa lumbar, la irradiación, ¿no? Se va a irradiar hacia el flanco abdominal, ¿no? Y posteriormente va a haber una irradiación hacia la zona testicular o hacia la vulva, ¿no? Tenemos que si el dolor migra hacia abajo, indica que el cálculo comienza a descender por el ureter, ¿no? Los cálculos de tensión medio del ureter pueden producir dolores en los flancos y los situados en el tercio superior ocasionan un dolor abdominal bajo o genital inclusive, ¿no? Tenemos que cuando el cálculo está en la porción intravesical del ureter, va a producir un síndrome miccional o dolor en la zona genital. El dolor del cólico nefrítico suele desaparecer cuando el desplazamiento del cálculo permite la descompresión de la vía urinaria. La presencia de microhematuria en el urianálisis y de un cuadro clínico subjetivo de cólico nefrítico tiene un alto valor predictivo de la presencia de litiasis. Si bien la ausencia de hematuria no excluye el diagnóstico, ¿no? En cuanto a las exploraciones complementarias, vamos a tener pruebas de imágenes, ya entre las cuales vamos a tener la tomografía helicoidal sin contraste,
que se considera la mejor prueba radiológica para el diagnóstico de litiasis urinaria, ya que detecta la mayoría de las litiasis y según su densidad, su localización y su apariencia, puede sugerir la composición del cálculo. Además detecta obstrucciones de las vías urinarias y es capaz de definir otros diagnósticos diferenciales. En cuanto a la radiografía simple de abdomen, esta aporta mucha información en el diagnóstico y seguimiento y es muy fácil de realizar, pero solo es útil en caso de los pacientes de litiasis radiopática, ¿no? Sin que se visualicen las litiasis úricas y de Santina, ¿no? La ecografía abdominal es la técnica de elección en las embarazadas y permite además detectar litiasis radiolúcidas y obstrucción de la vía urinaria, pero tiene como desventaja la dificultad de visualización de los ureteres y las de pequeño tamaño. Bueno, aquí tenemos una imagen de, bueno, una radiografía simple de abdomen, entre las cuales, bueno, vamos a ver los llamados cálculos polariformes, ¿no? Ya, y bueno, aquí tenemos imágenes a nivel de ecografía, a nivel de imagen simple de abdomen y a nivel de tomografía de diferentes cálculos, ¿no? Los cuales los vamos a ver a nivel de pues, flecha, ¿no? Ya bueno, aquí como vemos en la ecografía, ¿no? Ya sabíamos, ¿no? Que la presencia de una masa a nivel del riñón que forme sombra superior es la presencia de un cálculo, ¿no? Bueno, aquí vemos un cálculo ya, muy grande, ¿no? Acá también vemos la presencia de otro cálculo, ¿no? Ya, bueno, aquí tenemos eh, un cálculo, ¿no? Que provoca ectasia urinaria, ¿no? A nivel renal, ¿no? Acá también tenemos otro cálculo, bueno, sombra acústica posterior, ¿no? Bueno, acá esto que es mucho más importante acá, ¿no? Porque acá vemos que pudiera provocar un cálculo, ¿no? Aquí, bueno, vemos la presencia del cálculo, pero acá vemos que hay una imagen a nivel de la pelvis renal, ¿no? Que pudiera ser en realidad un acceso, ¿no? Pudiera ser un acceso producido por la presencia del cálculo, ¿no? Estas son las complicaciones que más frecuentemente vamos a encontrar cuando un paciente tiene una litiasis renal, ¿no? Por eso es importante cuando tengamos un paciente con cólicos renales a repetición, ya con cólicos renales a repetición, en las cuales, bueno, hay que hacerse, tienen que hacerse un imagen, ¿no? Porque, bueno, pudiéramos tener esto y no saberlo, entonces se le da antibiótico, el paciente mejora, pero nada, no, siempre que tengamos esto hay que hacer una imagen, ¿no? El tratamiento del cólico nefrítico, bueno, en realidad es el tratamiento agudo como tal, ¿no? Va a consistir en hidratación, analgesia, a la espera de la eliminación del cálculo. Para el tratamiento del dolor puede ser la combinación de analgésicos y espasmolíticos por vía parenteral. Analgésicos, podemos utilizar la AINES, tipo ketorolaco, pudiéramos utilizar paracetamol, los espasmolíticos, los derivados de las copolaminas son muy buenos, ¿no? Ya que estoy aquí, eh, estos aquí hacen que no tenga, o sea, tienen su efecto a nivel del músculo liso ureteral, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno utilizar la butilescopolamina, todas estas, ¿no? Ya, los AINES tienen como ventaja que actúan en la musculatura lisa ureteral con inhibición del espasmo ureteral, responsable del dolor y disminución del edema local, ¿no? Pero deben evitarse en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Y utilizarse con precaución en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Los AINES con hipertensión.
El tamaño de la litiasis es el principal determinante de su eliminación espontánea. Así la expulsión ocurre espontáneamente si la litiasis mide menos de 5 milímetros de diámetro y es improbable si mide a 8 a 10, ¿no? Y en cálculos en el trabajo en el ureter funcional. El tratamiento médico va a ser la prevención de la formación de nuevos cálculos y se lo debe realizar en pacientes con independencia del tipo de cálculo que presentan, ¿no? Lo cual se asegura una hidratación suficiente para que el volumen urinario esté entre 2 a 3 litros al día. Y bueno, se recomienda una restricción moderada de proteínas de origen animal y una restricción de la ingesta de sodio, ¿no? A 2 gramos al día, ya con ingesta alta en sodio aumenta la calciuria, disminuye la citaturia y empeora la respuesta hipotensuria de las tiacidas.